Muchas gracias y muy buenos días. Para mí es un enorme placer que ustedes me permitan y me inviten a compartir un pedacito de mi vida con tantas mujeres como las que reúne precisamente este magno evento. Mi agradecimiento para Alexandra y a todo su equipo. Y me han dicho que hoy hay que plantear por qué las mujeres estamos en política. Las mujeres estamos en política porque tenemos el enorme deseo de transformar las realidades de otras mujeres y de la sociedad en general. Pero ¿qué nos hace llegar a cada una a tener ese interés de estar en un mundo que, como dice mi padre, era legado para los hombres porque era demasiado difícil para nosotras las mujeres? El interés mío de estar en política nace precisamente de uno de los amores más profundos que tenemos las mujeres, que es el de la maternidad. Si bien yo nací en una familia donde se hablaba de política, se respiraba política, teníamos siempre eso sobre el tapete, eso no iba a ser para Ana, que era la menor de la casa y que además estaba legada a hacer otras cosas. Yo fui a la escuela leyendo Paco y Lola. A mí me enseñaron que las mujeres amasábamos la masa y que el periódico era para los hombres. Cuando yo tengo 27 años y nace mi segunda hija y nace con síndrome de Down, yo empiezo a trabajar muy duro desde las organizaciones y empiezo también a ver que hay cosas que no me calzan. Y es por qué siempre las mujeres somos las que estamos en el hospital. ¿Por qué siempre las mujeres somos las que estamos velando y llorando por las necesidades de nuestros hijos? ¿Dónde están las parejas? ¿Dónde está esa construcción de masculinidad que nos permita a nosotros tener un hombro en quien recostarnos? Y por supuesto esto tiene que ver mucho también con mi vida personal y con quién fue mi pareja también. Pero un día dije, no puedo impactar las vidas de la gente si esto no está en la política pública. ¿Cómo hago para llegar realmente a que no sea una decisión que en 3 kinderes hay más chiquitos con discapacidad? Y eso es todo es micro, todo es chiquitito. Y decidí que todo se podía hacer si nos metíamos en política. Es decir, yo no entré a la política para tener poder por el poder por sí mismo. Entré a la política porque soy una irreverente, que no me gustan las recetas, que me entrega la vida como que esto no se puede, que las desigualdades se quedan ahí y que el mundo está hecho así y que no lo vamos a cambiar. Y entonces ahí en ese trabajo inicié a principios de los años 90 y tenía que liderar una institución que se llamaba Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, que hace 2 días le cambiamos el nombre después de más de 20 años de lucha, que no significa solo cambiar el nombre, significa cambiar el paradigma de cómo nos acercamos hacia las personas con discapacidad, y hoy se llama Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. Ya no rehabilitamos, ya no buscamos al sujeto y hacemos que lo tengamos que hacer que calce en la sociedad. Lo que hacemos es convertir una sociedad donde todos calcemos indistintamente de las necesidades y diferencias individuales que tengamos. De ahí, cuando viene una que es mi mentora, Roxana Víquez, me invita a ella a hacer un trabajo y a conocer a mayor profundidad el tema de la pobreza. Si bien lo había conocido como la pobreza más extrema y los más pobres de los pobres, recorriendo cada uno de los que eran los beneficiarios dentro del consejo, la visión que daba el Triángulo de Solidaridad era una visión extraordinaria de transparencia, de descentralización, de lucha contra la pobreza, pero sobre todo de capacidad de escucha. Y ahí también encontré otra cosa que era fundamental. Cuando llamábamos a las organizaciones, llegaban mayoritariamente mujeres. A todas las asambleas que hacíamos de vecinos, llegaban mayoritariamente mujeres. Pero cuando llegaba al nivel de toma de decisión, había un hombre que era el que tomaba la decisión. Y tuvimos que tomar algunas acciones afirmativas, que sobre eso también me quiero referir, para decir que al menos necesitábamos una mujer en esas tomas de decisiones. Las lideresas locales eran las mujeres. Las que sabían dónde estaban realmente los dolores eran las mujeres. Y el acercamiento y la capacidad de escucha de las instituciones a las comunidades era fundamental. Y recuerdo con mucha claridad una vez que estábamos negociando un puente
y una señora se levantó y le dijo al ingeniero, que era el director regional del Ministerio de Obras Públicas: usted será muy ingeniero, pero cuando crece la llena, la que pasa a los chiquillos amarrados con una soga soy yo, y yo le voy a decir a usted dónde se debe construir ese puente. Yo dije, bien hecho. Realmente abrir a esa capacidad de escucha es sumamente importante. Cuando termina ese proceso, yo pensé que había terminado en alguna forma mi participación y me llaman a ser viceministra de Seguridad Pública. Y yo me pregunté a mí misma, ¿pero qué sé yo de seguridad? Y entonces dije, yo no sé de seguridad, pero yo sé dónde nacen las inseguridades, que son en las desigualdades sociales. Y vamos a ir a ver cómo armamos una policía diferente. Y los operativos que hacíamos en aquellos años eran operativos para buscar mendicidad, para buscar cómo reprimir la explotación sexual comercial. Pero quizás el más importante de todas las decisiones fue una que tomé a los 3 días de estar sentada ahí, cuando entra la fiscal juvenil con un chiquito y me dice: nunca más quiero que la policía me pase un chiquito golpeado por vender productos lícitos en la calle. La criminalización de la pobreza que veníamos haciendo cuando pasábamos un chiquito que tenía un rollo culantro o 3 empanadas que mandaba a su madre a venderlo a la calle y pensábamos que eso era llevar seguridad ciudadana, eso estaba muy mal hecho. Pero ahí, al tener a cargo toda la violencia social, también pude recapitular para adentro cuánta violencia interna muchas veces hemos vivido nosotras mismas sin percatarnos que eso es violencia. Cuando yo lo veía en la teoría decía, pero es que eso es violencia, pensando que eso es el destino que tenemos nosotras las mujeres a ser tratadas de una u otra forma. Ahí me tocó ir a recoger cuerpos de mujeres que habían sido asesinadas a manos de sus compañeros, ellas y sus hijos, porque una forma de vengarse en esa construcción de masculinidades que existe es matar lo que es más preciado para nosotros, y matan delante de nosotras las mujeres los propios hijos. Y me juré enfrente de unos pies llenos de sangre de una mujer que había muerto en un lugar que precisamente se llama el Triángulo de Solidaridad, que no conocí nunca esa cara, pero la vi cubierta con una sábana, a ella y a sus 2 hijas de 3 y 4 años, que iba a hacer todo lo posible, lo que estuviera en mis manos, por evitar que otras mujeres muriesen de esa forma. Y que eso la sociedad no lo puede permitir, y que teníamos que tener políticas públicas mucho más agresivas y penalizar precisamente algo que hoy se llama con nombre y apellido, que se llama femicidio. Acabo de leer en La Nación que dice: femicidio no existe porque el RAE no lo reconoce. La Real Academia, a mí qué me importa que la Real Academia reconozca o no, eso se llama matar a alguien con quien has sostenido una relación de confianza, y eso se llama femicidio y es un agravante en la pena. Y entonces un buen día también, como no creo en los diagnósticos, llegué a plantear que mi nombre podía ser algo desde el Congreso de la República. Era prácticamente imposible. Lo hice por un partido en el cual había militado toda mi vida, que tenía enormes escándalos y además un desprestigio enorme. Pero bueno, ahí llegué por una diferencia de 450 votos con mi contrincante, y empecé a trabajar precisamente en cosas que no se hablaban, porque nunca he creído usar una silla para que esté hablando de ahí cosas que son políticamente correctas, y que el silencio cómplice permita que sigan ocurriendo desigualdades e injusticias. Ahí planteé que yo creo que necesitamos vivir en un estado más democrático, y eso se llama vivir en un estado donde todas las religiones tengan el mismo lugar, y que no exista una intervención especialmente en temas de salud sexual y salud reproductiva de dogmas de terceros, cuando lo que debe prevalecer es el respeto a la Constitución y el respeto a los derechos humanos. Eso no fue muy bienvenido por muchos medios de comunicación y por muchas personas, pero es que tengo el convencimiento absoluto que ninguna mujer debe morir dando vida. Tengo el convencimiento absoluto que cuando hablamos de interrupción terapéutica del embarazo deberíamos verla como el derecho a la vida de las mujeres y no como una excepción de la pena del Código Penal.
Tengo también el conocimiento y el convencimiento que si seguimos teniendo 14,000 nacimientos de mujeres menores de 19 años y mayores de 15 al año, las estamos condenando a la pobreza, y no hablar con ellas de eso significa que no le va a pasar a las hijas de nosotros, le pasa a las hijas de terceros, para quienes yo deseo lo mismo que he deseado para mis hijas, que es una vida muy plena. Tengo el absoluto convencimiento de que había que penalizar la violencia contra las mujeres, y la Sala Constitucional nos dio una y otra vez la razón cuando decíamos que nosotros discriminábamos, porque al saber que la violencia endémica contra las mujeres necesitábamos estrategias diferentes para ser tratada. Y también hablé sobre la diversidad sexual y el derecho a ser felices indistintamente de a quien amemos, porque con el amor de los otros no nos podemos meter. Todas esas cosas hicieron que terminara un periodo con 14 leyes aprobadas, de las cuales me siento muy orgullosa de todas ellas, y con un legajo de cosas que todavía creo que se necesitan hacer. Me fui de la Asamblea, empecé a trabajar como comisionada de Derechos Humanos en Naciones Unidas sobre el tema de VIH-Sida. Siempre he luchado contra la feminización del VIH, porque la mayoría de las mujeres que hoy viven con VIH son mujeres con historias de relaciones monogámicas, con historias de violencia sexual, y hoy tienen el estigma de vivir con una infección de transmisión sexual. Y trabajé en muchas otras cosas, y por supuesto ahí tuve el gran honor de trabajar con Alexandra y todas sus compañeras, y había dado fin al tema de la mujer en la política, cuando un día el actual presidente de la República me tocó la puerta de mi casa a las 6 de la tarde y me dijo que si quería acompañarlo en su fórmula presidencial. Yo le dije que lo tenía que pensar, pero estaba absolutamente segura de que era una campaña que no tendría ninguna posibilidad de tener una victoria. Sin embargo, de nuevo no me acogí a la receta y dije, vale la pena luchar cuando hay gente honesta que le pide a uno que luche por hacer de este país un mejor lugar. Y trabajamos todos los días como si eso fuera a ser un final feliz. Final que recurrió en que hoy tengo el gran honor de ser la vicepresidenta de Costa Rica. Honor que todos los días lo recuerdo con una enorme humildad, pero con un peso enorme de responsabilidad para no continuar con el silencio cómplice, sintiéndome que hay que dar un mejor lugar a las mujeres. Y ese mejor lugar a las mujeres en la política significa que llegamos a transformarla, que llegamos a pensar más allá que en nosotras mismas, porque así estamos hechas, así es nuestra piel, así es nuestro cuerpo, así es nuestro deseo. Y desde ahí realmente tengo un interés absoluto de liderar una cosa, que es que no exista más pobreza extrema en este país, porque los más pobres de los pobres somos las mujeres y sus hijos. Que exista posibilidades de educarnos, porque las mujeres que tenemos educación universitaria tenemos un promedio de 2 hijos, y las que no lo tienen 4. Y yo no me quiero meter con las decisiones de los cuerpos de las mujeres, pero sí estoy muy segura que si el salario es 100 y lo tengo que repartir entre 4, eso me da mucho menos que si lo tuviera que repartir entre 2. El tema de la pobreza extrema se ha convertido realmente en un norte para mi vida. Y ahí es donde hemos iniciado a trabajar con muchas mujeres. Ayer en el IMAS de Cristo Rey estuve con más o menos 60 de ellas, compartiendo sus historias de vida, que al final unas tenemos más, otras tenemos menos, pero todas compartimos los deseos de superarnos, y todas tenemos también una historia de dolor que contar, que queremos romper precisamente ese esquema para que con nuestro trabajo, ¿por qué no?, al final podamos ser más felices. Muchas gracias.